Bienvenidos. Hoy revisaremos el caso de Nike, cómo pasó de ser un simple distribuidor a una de las marcas más reconocidas e icónicas a nivel mundial. No haremos el típico análisis de contexto. En una sola clase descubriremos cómo Nike aprovechó sus fortalezas y capitalizó oportunidades para superar a una competencia que en su momento parecía invencible. Después de estudiar y apoyar cientos de organizaciones, en esta clase te resumo de manera concreta y práctica cómo aplicar estas metodologías en nuestro contexto, el cual es más competitivo que nunca. Comencemos con este emocionante caso. Para el año 2024, Nike ya cuenta con más de 79,000 empleados, ventas por más de 51,000 millones de dólares y el valor de la empresa supera los 122,000 millones de dólares. Este ha sido el libro que nos inspiró para hablar sobre Nike, un excelente libro súper recomendado. Nunca te pares, en inglés el título original quiere decir enamorados, obsesionados por los tenis, y de eso se trata, de cómo se han obsesionado los fundadores por sacar adelante esta empresa a través de una excelente estrategia, una excelente visión y sobre todo muchísima perseverancia. Hablando de ello, queremos rescatar que Nike inicialmente tuvo otro nombre, se llamaba Blue Ribbon Sports. Fue fundada en 1964 por Phil Knight y su entrenador, que era un gran atleta, un excelente deportista reconocido, que es Bill Bowerman. En los primeros años empezó como distribuidor de calzado japonés. Estos japoneses inmediatamente se dieron cuenta del gran potencial que había en Estados Unidos, querían quitarle el mercado. Miren cómo inicia esta empresa con todo el entusiasmo. Sin embargo, como no tenían el suficiente capital para impulsar el producto por todo Estados Unidos, los mismos productores querían quitarles la distribución a nivel de Estados Unidos y rápidamente ellos empezaron a darse cuenta de esto y tomaron decisiones estratégicas. Pasó a desarrollar su propio producto. Como estaban cerca, empezaron a buscar nuevas marcas, nuevas posibilidades para poder cumplir a los clientes. Otro punto importante es que resaltaron mucho la innovación. Una de las grandes innovaciones es la suela estilo waffle, la cual fue diseñada por Bowerman como uno de sus primeros grandes hitos, y a partir de ello empezaron a tener un sistema de innovación que continuamente funcionó y eso pues apoyó su crecimiento exponencial. A través de ese sistema de innovación hacían continuos lanzamientos, hacen hasta ahora. Uno de esos fue el Cortez, a través del cual compitieron con las grandes marcas, y también les favoreció mucho patrocinar a atletas de élite como Tiger Woods o Michael Jordan. De esta manera, a través de la innovación, la perseverancia, estar muy atentos al contexto, Nike pues llegó a estas cifras y a estos grandes logros que pues todos conocemos. Para aplicar lo que nos pide esta metodología, el análisis DOFA que nos piden las normas ISO, y sobre todo aplicar esta metodología que ha sido muy usada por grandes compañías, también queremos rescatar las fortalezas, como ya lo mencionamos, la innovación, la cultura centrada en el atleta, centrada en el cliente. Siempre se ha estado innovando a partir de las verdaderas necesidades del cliente, y no solamente se quedaron hasta ahí, ¿no? Sino que también avanzaron hacia otros deportes, que no fue solamente atletismo, sino que avanzaron al baloncesto, fútbol, entre otros. La estrategia de marketing también fue algo súper poderoso, como le decíamos, patrocinando embajadores como Michael Jordan y pues actualmente pues los grandes jugadores y atletas del mundo se convierten en embajadores o influencers, como actualmente se denominan, a partir de lo cual el mercado se referencia en ellos y pues adquiere este tipo de calzado. Y finalmente la visión emprendedora.
Phil Knight y Bill Bowerman tienen una clara visión y una perseverancia extraordinaria que los lleva a avanzar y superar todos los inconvenientes que han tenido, que no son pocos, y es donde los invitamos a leer este super libro en el cual muestran todas las dificultades que han tenido. También este análisis lo estamos haciendo a partir del inicio de Nike, donde los recursos fueron limitados. Muchas veces tenemos como esa excusa, todas las empresas, desde que somos emprendedores hasta las que van creciendo. Sin embargo, ellos no se detuvieron porque no había un crédito o porque el flujo de caja no era suficiente, sino que incluso tuvieron trabajos extras para poder financiar ese gran sueño que tenían. También la dependencia inicial de algunos productores pues fue algo muy difícil. Ellos confiaban en los productores, pero los productores en este caso no querían ceder pues una parte de utilidades, sino al contrario, aprovecharse el estudio de mercado, la validación de mercado que ya se había hecho por parte de los fundadores. Otra debilidad es la falta de reconocimiento de la marca. En los primeros años pues ya habían marcas muy potentes como Adidas o Puma que debían enfrentar, y pues esto ahora generalmente nos asustamos por ver las marcas grandes, y en esa época pues era mucho más difícil. Sin embargo, los fundadores supieron superar estas debilidades. Como oportunidades para Nike, también se identificaron las crecientes tendencias del running, del fitness. Incluso uno de los fundadores, Bowerman, escribió un libro que pues, se pensaba incluso que nadie lo iba a leer, acerca del atletismo, y finalmente fue algo que los impulsó muchísimo porque fomentó el atletismo, el running, como se conoce, y pues aprovecharon esta tendencia, ¿no? Cada vez la gente hace más deporte y ahí es donde han aprovechado la expansión en otros deportes. También, como lo mencionábamos, no se quedaron en uno solo, sino que avanzan hacia muchos otros deportes, y eso les permite tener mayor cobertura del mercado. La innovación tecnológica, la oportunidad de aprovechar avances en materiales, procesos de fabricación, en fin, siempre han sido innovadores y han sido pues los que marcan la tendencia a nivel mundial. Respecto a las amenazas, queremos resaltar que todas las organizaciones enfrentan amenazas. En este caso, pues las grandes amenazas eran la competencia. Las grandes marcas ya estaban posicionadas y ellos eran pues unos novatos, unos entusiastas que querían inicialmente distribuir, y después ya vieron la posibilidad de crecer sobre ese sueño que tenían sobre aportar al atletismo y a los deportistas. También otras amenazas eran los fabricantes, que ya tenían ventaja, experiencia en el mercado de Estados Unidos, y las condiciones económicas globales. También esta es una queja que muchas personas hablan, que hay recesión, que hay cambios y por eso terminan la empresa. Sin embargo, empresas como estas ya saben que hay este tipo de circunstancias, ya saben que esto es cíclico. Si estudiamos de finanzas a nivel histórico, siempre va a haber crisis, recesiones, y aquí viene algo muy importante que el mismo Warren Buffett resalta: si tenemos un producto que agrega valor, es posible superar las recesiones. Muy bien, a partir de este análisis DOFA se generan unas estrategias que podemos denotar dentro del caso, y ya hemos hablado previamente de esto. Las estrategias son fortalecer la innovación, expandir y diversificar la oferta, consolidar la marca globalmente, lo cual pues lo ha hecho en excelencia, y construir una infraestructura súper sólida para avanzar sobre ello. Respecto al análisis de contexto, la ISO 9001, la norma ISO 9001, que es pues uno de los aspectos que debemos estudiar en este capítulo, lo que nos dice el capítulo 4.1 es que debemos comprender a la organización y su contexto. La organización debe, esta es la palabra clave, recuerden, debe determinar los factores externos e internos que son pertinentes a su propósito y que afectan su capacidad para lograr
los resultados previstos dentro de un sistema de gestión de calidad. Esto puede incluir factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales, ambientales, lo cual pues también se conoce como un análisis PESTEL. Para hacer el análisis de contexto debemos tener en cuenta que el ambiente ha cambiado. Estamos ante un contexto sumamente complejo. Hay expertos que se han dedicado a estudiar esto y nosotros debemos tenerlo en cuenta desde nuestra vida personal, en nuestro cargo, en nuestras organizaciones. A partir de los años 90 se introdujo este concepto del contexto VUCA, lo que nos quiere decir que es volátil, incierto, complejo, ambiguo. En los años 2016 nace una nueva teoría que nos dice que el ambiente es BANI, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Cabe aclarar que todas estas siglas son en inglés y lo que estamos haciendo es la traducción al español. Por eso puede ser que no coincidan algunas letras. En el año 2020 tuvimos una pandemia que fue muy crítica para todas las organizaciones, para nuestras familias, y a partir de ello surge la nueva normalidad, dentro de la cual cambian muchísimas variables. Muchas cosas ya no volvieron a ser iguales. El nivel de incertidumbre, el miedo, el uso de la tecnología, el aprovechamiento de la tecnología. Es muy importante cuando definamos cómo vamos a trabajar nuestro negocio, que sea a prueba de pandemias incluso. Y esto hace que sea necesario ser más juiciosos en los análisis de contexto. Y finalmente, después de los años 2023, se ha definido un contexto DACAR, digital, adaptativo, cambiante, ansioso y resiliente. Me encanta esta última palabra, es parte de nuestros valores. Y siempre va a haber problemas, siempre va a haber situaciones y siempre nosotros debemos tener la capacidad de superarlos y de manera ágil. El análisis de contexto, el DOFA, fue creado por Albert Humphrey en 1960 en el Instituto de Investigación de Stanford, y pues a partir de eso ha venido utilizándose en diferentes organizaciones a nivel internacional, y pues lo que nos dice es que debemos comprender, investigar, analizar tanto los factores positivos como las fortalezas y las oportunidades, como los factores negativos como son las debilidades y las amenazas dentro del contexto interno y dentro del contexto externo. Dentro del contexto interno, para conocer mejor las debilidades y las fortalezas, bueno, hay una recomendación que siempre damos, es empecemos por las fortalezas. La mente de las personas siempre nos lleva como a criticar, a juzgar los aspectos negativos de nosotros mismos, de los demás y de las organizaciones, y lo que resalta esta metodología, que a propósito pues es para mí una metodología mágica porque al final es equilibrada, ¿no? Miramos lo externo que no podemos controlar, lo interno sobre lo cual tenemos más control, y reconocemos tanto factores positivos como negativos para, según eso, actuar. Entonces, para determinar estas estrategias desde lo interno, debemos tener en cuenta lo bueno y lo malo del conocimiento de la organización, su cultura, el desempeño de sus colaboradores, de sus procesos, la seguridad de la información, las tecnologías, los valores, es decir, todo lo que nos lleva a crecer o quizás a estar detenidos dentro de nuestra organización. Dentro del contexto externo, para analizar de la mejor manera, podemos tener en cuenta como grandes aspectos, de acuerdo a la metodología PESTEL de Francis Aguilar, pues, que se creó en 1967, podemos tener en cuenta lo político, todo lo que a nivel gubernamental se plantea, si eso va a afectar positivamente o negativamente a nuestra organización, lo económico, lo social, los aspectos tecnológicos, ambientales o ecológicos, y también los aspectos legales. Debemos estar muy atentos a el punto de partida que tenemos y cómo eso cambia todos los días. A propósito, estos análisis no son para hacerlos una sola vez en la vida. Sí es importante hacerlos al inicio, hacerlos anualmente,
y más que todo estar atentos todos los días a ver cómo está cambiando. Actualmente incluso es importante tener en cuenta que ya el contexto no es tan quieto, tan estático como lo era hace algunos años, sino que al contrario, cambia demasiado rápido, es muy ambiguo, es volátil y por eso se lo denomina ahora el contexto VUCA, el cual pues ya no es fácilmente predecible ni controlable y a lo que nos obliga es a estar analizándolo permanentemente para tomar las decisiones lo más rápidamente posible. De esta manera, culminamos esta primera parte y ahora les voy a compartir un ejemplo de cómo esto se puede hacer de manera totalmente práctica para una organización. Nosotros contamos con el software Sigismo, el cual nos facilita la tarea para hacer el análisis DOFA de diferentes maneras. Una de las grandes ventajas es que se puede hacer en línea, que se puede hacer de manera colaborativa. Yo puedo aquí definir unos responsables, puedo dar permiso a las personas para que aporten desde su área del conocimiento, de las áreas internas o externas, como lo mencionábamos. Cada quien hace su aporte y finalmente va a haber una persona o un equipo que va a filtrar, va a comparar y va a hacer pues como la limpieza de todos estos datos que van a aparecer dentro del software. Lo primero que se debe hacer es un análisis de factores externos. Debemos considerar los ambientales, la competitividad del mercado, los económicos, la política, los aspectos sociales, tecnológicos. Aquí, pues, como se trabaja en gestión de calidad, vamos a saber quién elabora, revisa, aprueba, a quién vamos a compartir y como tips para hacer un excelente análisis de contexto, debemos tener en cuenta que inicialmente definimos factores y aspectos sin decir si son buenos o si son malos. También vamos a mencionar a qué procesos estamos afectando. La descripción, aquí sí ya vamos a hacer un pequeño análisis. Por ejemplo, este es un análisis anterior, pero pues que queda vigente, donde decimos que como factores ambientales hay un aspecto que es la salubridad. Esto afecta al talento humano, atención al cliente, a la gestión financiera y vamos a decir ya en la descripción que hay un alto riesgo de contagio con el COVID. Eso fue lo que pasó en pandemia. Entonces pasamos a hacer la evaluación si esto afecta o tiene un impacto positivo o negativo, si es una oportunidad o una amenaza. En este caso es una amenaza y podemos calificarlo de 1 a 5. Si la amenaza o la oportunidad es alta, vamos a colocarle 5 y si es baja 1. Igual vamos a utilizar la escala de 1 a 5. Y también podemos aquí pues informar que esto no es algo que se me ocurrió, sino que puedo mencionar el documento, la referencia que tenemos y quién es la persona que contribuye con el análisis de este aspecto. También en este caso hacíamos el análisis acerca de la competitividad. Mirábamos que hay una oferta de capacitación de talento humano, lo cual se consideraba como algo importante para aprovechar las amplias ofertas de capacitación y era una oportunidad de nivel 5 y pues dentro de varias organizaciones dentro de ISGO pues también lo aprovechamos y todo esto que estamos mencionando pues, se lo hace de una manera dinámica, compartida. Aquí dentro de la ayuda del software nos dice lo que estoy mencionando, cuáles son los aspectos, los procesos, cómo se hace una descripción, el impacto, cuál es la escala de medición y los documentos como referencia. Asimismo, podemos mirar el análisis de factores internos. Dentro del análisis de factores internos, consideramos como grandes factores el desempeño, los valores, la tecnología, el conocimiento, la cultura. Igual aquí está quien elabora, revisa, pruebe, quién puede ver de manera controlada. A propósito, pues esto también es importante que tengamos en cuenta. Este análisis puede ser algo confidencial y cuando lo tenemos en un software con un sistema de seguridad de la información adecuado, solo pueden ingresar de manera segura las personas
a las cuales yo les comparta la información. Este software tiene la capacidad de bloquear la descarga, bloquear la impresión y la captura de pantalla. De esa manera aseguramos que la información no se va a ir como en un archivo de Excel que se lo puede llevar a la competencia. Como aspectos, tomamos un ejemplo que es el posicionamiento en el mercado. Ahí lo tenemos como una debilidad. Respecto a la competencia, debemos seguir trabajando en el mercado nacional e internacional y es una debilidad. Y como una fortaleza, pues es la competencia, el compromiso de nuestro talento humano. También eso lo podemos respaldar en documentos y saber quién es el responsable de este análisis. Una vez culminamos con el análisis de factores externos e internos, podemos avanzar hacia la matriz de evaluación de factores externos. Esta matriz lo que hace es priorizar las personas que lideran este proceso, el equipo que lidere, pues ahí también la recomendación es que se trabaje en equipo de expertos y bueno, pues también todas las personas que quieran contribuir. Tan necesario que sean expertos, sino que tengan la voluntad de contribuir. Y aparte de esto, siempre hay personas que pueden ser que no sean expertos en determinado tema, pero si tienen la voluntad, salen con muy buenas ideas, muy buenas estrategias, que es hacia donde vamos con esta metodología. Entonces, aquí simplemente, pues en el software pasan automáticamente los factores y las descripciones que tienen mayor calificación. Se puede decirle al software o pues en un Excel también. Yo puedo decidir si pasan todas, si pasan los que tienen calificación de 4 o 5 y a partir de eso lo que podemos hacer es distribuir entre todas las variables un peso. El software pues también nos ayuda a hacer ese cálculo y después le vamos a dar mayor peso a las variables que nosotros consideremos más importantes, de tal manera que al final la suma nos dé como resultado 1. Y dentro de la clasificación lo que se hace es que si es un factor positivo de mayor importancia, lo vamos a calificar con un total de 4. Aquí está la metodología de clasificación. Una oportunidad mayor tendría un valor de 4, una oportunidad menor, un valor de 3, una amenaza mayor es 1 porque nos aleja de lo óptimo que sería el 4 y una amenaza menor se multiplica por 2 porque no nos aleja tanto de lo óptimo. Miren, aquí también el software nos ayuda y con este signo nosotros podemos darle clic y nos va a mostrar la metodología que estamos usando. Al final de esto, pues lo que va a suceder es que se multiplica el peso por la clasificación y nos va a dar como resultado la puntuación de cada variable, de cada aspecto que se tuvo en cuenta. Y de esa manera nos va a dar un subtotal por oportunidades de peso, de puntuación y un subtotal de amenazas. Y al hacer un cálculo entre amenazas y oportunidades, vamos a tener el cálculo total. En este caso nos dio 3.24. Vamos a sumar en este caso y el software lo que nos va a decir, bueno, también lo podemos hacer manualmente en un Excel, solamente que pues vamos a estar bajo el riesgo de que dañen el Excel, que es algo que pasa, que es muy común. En este caso lo que nos dice es que la evaluación de la matriz de factores externos es satisfactoria puesto que predominan las oportunidades. Si miramos acá, el puntaje mayor es de oportunidades versus las amenazas. Entonces, lo que podemos hacer aquí es hacer unas estrategias que nos lleven a aprovechar las oportunidades para mitigar estas amenazas. Muy bien, ahora revisemos la matriz de factores internos. La metodología es muy similar. Aquí están las fortalezas y debilidades. Le damos un peso para que al final nos dé 1. Clasificamos las debilidades más importantes 1, que no nos afectan tanto 2, las fortalezas más importantes 4, las menos importantes 3, y de esa manera pues multiplicamos y nos va a dar el cálculo de la puntuación. Al final, pues cuando hacemos la
la suma, vamos a tener que si es menor a 2,5, la evaluación de factores internos sería negativa. Si está entre 2,5 y 3, es aceptable, y si es mayor de 3, es satisfactorio. En este caso, nos da un análisis satisfactorio, pues nos muestra, esto también es lo bueno de esta matriz, que nos lleva por colores. Esto pues es muy importante para la visualización de datos. Y miramos que tuvimos como fortalezas 2,893, en debilidades 0,5, y a partir de hacer el cálculo obtuvimos que en la matriz de evaluación de factores internos se observa una evaluación satisfactoria, predominando las fortalezas, especialmente el talento humano. Y ahora sí, vamos a lo realmente importante. Ya que hicimos todo este análisis, pues vamos a hacer las estrategias. En las estrategias vamos a tener en cuenta las estrategias FO, que es la combinación entre fortalezas y oportunidades, las debilidades y oportunidades, las FA, fortalezas y amenazas, y las debilidades y amenazas. Ahora, pues miremos acá, nos muestra el software la posibilidad de hacer una estrategia. Aquí pues ya redactamos una estrategia combinando la fortaleza 1 con la oportunidad número 1, y lo que hicimos es como estrategia asegurar la competencia y el compromiso del talento humano para adelantar con calidad los procesos, aprovechar la oferta aprovechar toda esta oferta de capacitación con precios adecuados. Y esto pues no solamente se queda como estrategia, sino que dentro del software podemos hacer un plan. Aquí está la actividad. Podemos revisar cuál es la fecha de inicio, de fin, de cierre, el valor que se invirtió, los recursos que fueron talento humano y financiero, quién elabora, quién revisa, también un timeline de acuerdo a esas fechas que mencionamos. También podemos ver el estado. Esta fue una actividad que se ejecutó, que fue eficaz y se ejecutó de manera oportuna. El software también pues nos permite ver cuando una estrategia y un plan no se ha ejecutado. Aquí diría que la estrategia no fue eficaz. A veces que puede pasar que no resulte como lo pensábamos, y también nos dice que la entrega fue inoportuna, o también más que oportuna cuando se entrega antes de lo pensado. Muy bien, de esta manera culminamos este análisis de contexto. Miramos cómo Nike hizo su análisis de contexto, y a partir de eso pudo evolucionar a grandes niveles, a ser líder a nivel mundial. Hace más de 50 años está trabajando, dando muestra de la importancia de analizar las debilidades, las fortalezas, las amenazas, las oportunidades. Asimismo lo han hecho los líderes de todas las industrias, y hoy pues queremos invitarlos a aplicar esto dentro de su organización. Incluso a nivel personal es muy importante. Muy bien, para finalizar, quiero que aprovechemos la inteligencia artificial. En este caso, nosotros hemos desarrollado un experto en sistemas de gestión ISO, el SIG ISO GPT, el cual está alimentado con cientos de normas, casos de estudio, libros, que nos permiten dar las mejores respuestas a este tipo de preguntas. Es muy importante que hagamos bien la orden. Siempre debemos iniciar con el rol, decirle actúa como. En este caso pues ya no es necesario porque es un experto. Ya sobra decirle actúa como experto en normas ISO. Si estás utilizando otra inteligencia artificial lo puedes hacer, y luego vamos a darle la orden. Entre mejor sea la orden y más contexto tenga, mejor va a ser el resultado. Para este ejemplo, le hemos pedido que genere un análisis DOFA completo con las estrategias correspondientes para una empresa que presta por libranza a jubilados, pensionados y empleados públicos en la ciudad de Bogotá. Y miramos que pues en un segundo nos ha generado un excelente resultado, el cual como seres humanos, pues conocedores de la empresa, podemos complementar. Aquí cabe resaltar que incluso como un profesional
que ama este tipo de temas y que llevamos mucho tiempo en esto, se nos pueden pasar muchas cosas. Y ahí la inteligencia artificial nos ayuda muchísimo. Igual cuando tenemos bloqueos por situaciones emocionales, podemos apoyarnos en la inteligencia artificial y nos va a quitar esos bloqueos. Entonces nos muestra como fortalezas la experiencia en el sector, el segmento, los convenios, la facilidad de cobro, la atención personalizada, el acceso a clientes en zonas rurales. Como debilidades, la dependencia en el nicho de mercado, la alta competencia, los procesos manuales, bajo uso de la tecnología, la falta de diversificación de productos financieros. Como oportunidades, en el contexto externo, resalta el crecimiento de la población de pensionados, el aumento del uso de plataformas digitales, alianzas estratégicas con sindicatos y organizaciones públicas, innovaciones tecnológicas, cambios en la normatividad laboral y pensional y el desarrollo de productos financieros personalizados. Y ya como amenazas nos dice que debemos tener en cuenta que pueden ser riesgos. A propósito, debemos aclarar que muchas veces lo correcto es pasar una amenaza a ser un riesgo y tratarlo como un riesgo, que será un tema complementario que veremos en este curso. Entonces tenemos en este caso los cambios regulatorios, el creciente o la creciente competencia en fintechs, el endeudamiento excesivo de los clientes, ahí pues también la recomendación es educar a la gente, lo cual valora mucho el cliente, el aumento en las tasas de interés y el impacto de la inflación. También nos presenta unas estrategias innovadoras basadas en el análisis, donde resalta la posibilidad de la digitalización, la expansión de productos financieros, las campañas de marketing digital como estrategias debilidades y oportunidades, es lo que combinamos en este caso, automatización, el uso de inteligencia artificial, que es lo que estamos haciendo ahora, alianzas con fintechs, segmentación de mercados y productos diferenciados, estrategias optimización de la gestión del riesgo, que es un aspecto que lo tocábamos, diversificación geográfica, ofrecimiento de tasas fijas atractivas, estrategias debilidades contra amenazas, desarrollo de una estrategia competitiva contra fintechs, programas de educación financiera, diversificación del portafolio de clientes. De esta manera, pues tenemos para mí una excelente base, la cual podemos profundizar. Es simplemente a partir de esa primera orden, de este primer resultado, podemos profundizar. Por ejemplo, yo le puedo decir, complementa la estrategia para hacer alianzas con fintechs, complementa la idea de trabajar la parte digital, complementa estrategias de marketing y él pues, va a generar más estrategias, que esto es lo más importante dentro del análisis DOFA. Muy bien, de esta manera culminamos este capítulo súper interesante de análisis de contexto. Muchas gracias por tu tiempo, tu atención y nos vemos en la siguiente clase.